Ecuaciones diferenciales reducibles a exacta. Vamos a verificar un ejemplo. XY menos 1 de X más X al cuadrado menos XY de Y. Primero vamos a verificar el criterio de exactitud. Esta primera expresión la llamaremos M y la segunda N. El criterio de exactitud nos dice que si la derivada parcial de M respecto de Y es igual a la derivada parcial de N respecto de X, tendremos una ecuación diferencial exacta. Vamos a hacer la ecuación diferencial, vamos a hacer la verificación de el criterio de exactitud. La derivada parcial de M respecto de Y, tenemos que la derivada de XY respecto de Y es X y la derivada de menos 1 sería 0. Entonces la derivada parcial de M respecto de Y es X. La derivada parcial de N respecto de X, tenemos en el primer término 2X y en el segundo menos Y. Como podemos observar, son diferentes, por lo cual no es una ecuación diferencial exacta. Para tratar de reducirla a exacta, vamos a utilizar la siguiente convención. La derivada parcial de M respecto de Y, vamos a trabajar como M de Y, y la derivada parcial de N respecto de X, la llamaremos N de X. Vamos a aplicar el método 1 para solucionar, el caso 1, el caso 1 para poder hallar el factor integrante que me convierta esta ecuación diferencial en exacta. Entonces, para el caso 1 tenemos que si el factor integrante solamente depende de X, la calcularemos con la exponencial de integral de M de Y menos N de X sobre N por dx. Vamos a considerar solamente esta fracción, reemplazando M de Y es X menos N de X es menos 2X más Y, que queda en el numerador, sobre N, que es X al cuadrado menos XY. Simplificamos, X menos 2X es menos X más Y, y en el denominador podemos factorizar X y tendremos que X es factor de X menos Y. En la parte superior, en el numerador, vemos que tenemos XY pero con diferente signo que en el denominador. Entonces factorizamos el signo menos y tendremos que menos es factor de X menos Y, y tenemos dos expresiones iguales que podemos cancelarlas y tendríamos menos 1 sobre X. Esta fracción es la que vamos a aplicar aquí en la exponencial para poder calcular el factor integrante. El factor integrante entonces sería exponencial de integral de menos 1 sobre X de X. Como sabemos, la integral de esta fracción es un logaritmo natural, quedaría menos logaritmo natural de X, y que por la propiedad de los logaritmos, este menos 1 lo podemos subir como exponente de la X. Simplificando, el factor integrante μ de X es 1 sobre X. Este factor integrante lo vamos a aplicar a esta ecuación diferencial inicial, multiplicando por cada uno de los términos para obtener la nueva ecuación. Este sería el resultado. 1 sobre X por XY es Y. 1 sobre X por menos 1 es 1 sobre X.
1 sobre x por x al cuadrado es x, 1 sobre x por menos xy es menos y, y esta sería nuestra nueva ecuación diferencial. Vamos a trabajar con base en esta ecuación diferencial a ver si ahora es exacta. Al igual que lo hicimos anteriormente, vamos a darle un nombre a este primer término, ponemos p, y al segundo término q. El criterio de exactitud será entonces que la derivada parcial de p respecto de y se debe ser igual a la derivada parcial de q respecto de x. Calculemos derivada parcial de p respecto de y, en este caso sería 1 y aquí sería 0. Entonces de p de y sería 1. La derivada parcial de q respecto de x es en x 1 y en menos y 0. Entonces tenemos que se cumple el criterio de exactitud y hemos logrado el efecto que queríamos con nuestro factor integrante. Entonces vamos a calcular ahora nuestra función potencial. En el primer método teníamos que vamos a calcular la integral de esta parte para hallar el valor de la función potencial. En este caso solamente vamos a integrar teniendo en cuenta x. La y la consideraremos constante. Entonces integral sería integral de y respecto de x sería xy. La integral de menos 1 sobre x es logaritmo natural de x más una constante de integración, pero en este caso no sería una constante sino una función que depende de y. Ahora vamos a analizar el phi, pero integrando esta parte de aquí. Entonces phi sería integral de menos x de x menos y por dy, pero solo vamos a integrar como variable la y. La x la consideramos constante, de manera que la integral de x sería xy, la integral de y es y al cuadrado sobre 2 más una función que depende de x. Para poder definir los valores que tiene g de x y h de y, lo que hacemos es comparar los dos resultados. Todo lo que contenga xy debe ser exactamente igual, como podemos observar en esta expresión xy. Si hubiera alguna otra expresión que tuviera las dos variables, debe aparecer exactamente igual en ambas. H de y va a ser una función o una expresión que aparezca en la segunda integral que solamente contenga y. En este caso sería esta expresión. H de y es y al cuadrado sobre 2 negativo, y g de x una función que solamente contenga x que esté en la primera integral, que en este caso sería esta expresión. Teniendo en cuenta eso, entonces h de y es menos y cuadrado sobre 2, g de x es menos logaritmo natural de x, y ahora nuestra función potencial phi estará compuesta por términos que se repiten en ambas, que son comunes, más el g de x más el h de y, igual a una constante. Esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial, que podemos expresarla de esta manera. Y como pueden observar, pues es una solución implícita.